De vacunar a nuestros mayores, ¿no? Y ayer el visto bueno por parte de ANMAT y del Ministerio de Salud. Ayer Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue el primero en aplicarse esta primera dosis. Y el viceministro de Salud del distrito, Nicolás Crepla, que está con nosotros vía telefónica. Viceministro, buen día. Lourdes Suazo, Eduardo Caim y todo el equipo los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ustedes ya tienen la segunda dosis, es decir, que ya está completa la vacuna de ustedes. Sí, ayer tuvimos esos dos episodios, que son hitos importantísimos en la campaña de vacunación, que es, empezamos a tener parte del equipo de salud con el calendario completo, y al mismo tiempo empezamos a vacunar a los que son más importantes para nosotros, que son los mayores de 60. Recién hablábamos de la ciudad y las quejas. Ayer cuando se conoció la noticia de ANMAT, por momentos saturaban las líneas de PAMI, porque algunos mayores querían saber, bueno, qué hacer, dónde inscribirse, y los que estaban en provincia de Buenos Aires los derivaban a la página, pero en otros distritos no había información. Hay como mucho interés, aparentemente, de esta población por saber cuándo, dónde y cómo vacunarse. Por supuesto, es la población que más se ha cuidado en toda la pandemia, que más se ha quedado en la casa, porque por supuesto la más expuesta en términos del riesgo de que la enfermedad sea grave. 24 veces es la mortalidad que tiene el coronavirus en las poblaciones mayores de 60 comparado con los menores de 60. Es muchísimo, entonces, sin duda, es la población que más necesita esto, es el hito que estamos esperando más importante. Para nosotros es muy importante además a los trabajadores de salud mayores de 60, claro, porque son en general nuestros referentes, son los directores de hospital, los jefes de servicio. Muchos de ellos se han quedado trabajando aún a pesar de que podían licenciarse, porque sin ellos hubiera sido imposible conducir los servicios en los hospitales, porque son los naturales jefes, los que han enseñado a todos los demás, claro, y se han expuesto muchos. Hemos perdido la vida de muchos de ellos por ese sacrificio que han hecho. Así que poder empezar a vacunarlos es trascendental. De hecho, nosotros guardamos algunas dosis para cuando tengamos mayores de 60 para vacunar a los trabajadores de salud mayores de 60. Claro. Así que a partir del lunes, para nosotros es la prioridad absoluta, vamos a vacunar solamente a este grupo. Viceministro, estamos hablando con Nicolás Crepla, que es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde la perspectiva de la provincia, del distrito en el que usted despliega su trabajo, por supuesto, y a nivel nacional, ¿qué información tiene respecto a la llegada de las vacunas? ¿Qué es lo fundamental, no, lo que genera tanta expectativa? Yo sé un poco algunas cosas, y lo que quiero decir es que hay un trabajo muy, muy importante, obsesivo, ordenadísimo. A ver, cada cosa que el presidente ha comunicado, porque su equipo que está trabajando con esto le fue diciendo, se cumplió a rajatabla. Cada momento, antes de fin de año empezamos a vacunar, aunque todos decían que no, se hizo. Después decían no va a venir el segundo componente, acá está, ya lo tenemos aplicados algunos de nosotros. Y bueno, está diciendo que antes de fin de mes empieza a llegar la vacuna, y en cantidades mayores, y que va a ser un flujo continuo, que de al menos semanalmente van a seguir llegando para poder hacer un despliegue de vacunación más importante. Sí. Así que todo se está produciendo de esta manera, por supuesto con mucho trabajo y con la enorme incertidumbre que significa esta pandemia. Pensemos que hay países como Italia, por ejemplo, que le redujeron más de un 25% la cantidad de vacunas, claro, que le va a entregar Pfizer. Sí. Y digamos, todo esto podría suceder. Hasta ahora venimos con un cronograma muy bien respetado, así que entendemos que esta semana que viene, la próxima, puede que empiecen a llegar algunas vacunas, y a partir de ese momento que tenemos un flujo que nos permita durante el mes de febrero comenzar la vacunación mucho más fuerte, territorial y más masiva para el resto de la población. Viceministro, le comparto una información de último momento. Hungría se convirtió recién en el primer país de la Unión Europea en aprobar la vacuna Sputnik V, también la misma que estamos aplicando aquí. Lo acaban de confirmar. Recordemos que la Unión Europea también en conjunto está trabajando. Todavía hay sectores que apuestan a la falta de seguridad o una cierta desconfianza. Ahora, si la aprueban en Europa, ¿eso calmará a estos sectores que buscan seguir sembrando el pánico? La verdad que uno no sabe. Hay alguna parte de aquellos que intentan sembrar el pánico que es su única forma de mantenerse en la agenda mediática. No voy a decir política porque yo no sé si eso es política, pero sí en la agenda mediática, diciendo, bueno, mintiendo, las fake news y todas esas cosas que dicen dirigentes políticos con una enorme
no sé si complicidad o no sé qué de los medios de comunicación que nunca le recuerdan sus dichos y sus palabras. Esa gente yo creo que es irrecuperable en esos términos, pero son una minoría. Yo entiendo que también es muy probable, y a todos nos puede pasar, que tengamos alguna desconfianza de cuando algo es nuevo. Lo nuevo nos genera incertidumbre, y la incertidumbre uno puede tener temor, y quizás es cierto que confiar cuando algo es nuevo también tiene que ver con el deseo de confiar y de querer creer que hay algo que puede funcionar. Bueno, cuando empieza a pasar en el mundo que las cosas se aplican y se estabilizan y se demuestran que funcionan, los que son más escépticos seguramente se convencen. Yo creo que los irreconciliables, algunos dirigentes políticos, van a seguir haciendo lo mismo. A ver, retomo este tema de la convivencia, como usted decía, viceministro, día a día con los estudios, los análisis, las evaluaciones, por supuesto, los trámites que se hacen para que lleguen las vacunas, pero también con una proyección que hacemos todos en la cotidianeidad. Usted, a ver, en una proyección sobre bases ciertas y por la información que maneja, de acá a mitad de año podemos tener un panorama de vacunación mucho más concreto, mucho más palpable, mucho más amplio. ¿Qué le parece a usted? Y de acá a mitad de año nuestro objetivo es tener al menos toda la población de riesgo cubierta. Sí. Que eso, bueno, igual como es voluntaria depende muchísimo de esto que hablamos en la pregunta anterior. El que no se inscribe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en la página, no va a ser vacunado. Y no va a ser vacunado no porque no es una penalización, es que no podemos vacunar a aquel que no expresa su deseo. Entonces es un muy buen dato esto, es un muy buen dato, porque hay gente que piensa que no hay necesidad de inscribirse. Está muy bueno que lo refresque, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Sin duda, es que no tenemos otra forma de asignarle el turno. Cuando la gente dice que quiere vacunarse y se inscribe en un lugar, nos pone los datos, nosotros empezamos es un sistema informatizado, por supuesto, además eso es muy bueno para la transparencia, porque también si no empiezan las suspicacias. Esto es un sistema informatizado con una turnera digital y se van asignando los turnos. A medida que se van cumpliendo nosotros tenemos un orden de prioridades, empezamos con terapia intensiva y seguimos así. A medida que van cumpliéndose los anillos de prioridad, se van ampliando y le va tocando a aquel que, por ejemplo, uno se puede inscribir, no es trabajador de la salud, no tiene un riesgo especial, bueno, le tocará último. Pero la idea es que si se inscribe le va a tocar. Pero es probable que alguien que tenga riesgo y no se inscribió, no se vacune, se vacuna primero con poco riesgo que sí se inscriba, así que inscribirse es elemental. Es la clave. Ahora, viceministro, ¿tienen un registro, un mapeo dentro de ese más de millón de bonaerenses que están en la preinscripción? ¿Tenemos qué porcentaje es mayor de 60? ¿Tienen ese mapa del rango etario? Sí, tenemos todo, por supuesto, por localidad, por grupo etario, por si hay coincidencia entre comorbilidades y edades. No tengo exactamente el número fresco en la cabeza, pero cerca del 50% de los que están inscritos están dentro del grupo de riesgo. Eso, más o menos la población que es de riesgo, de todas formas, que nosotros consideramos, incluyendo riesgo y grupos priorizados, porque son trabajadores de la salud o de la educación, son más o menos 6 millones en la provincia, y 12 millones en la población total de adultos, así que coincide más o menos la correlación entre el grupo de riesgo que tenemos inscriptos y su proporcionalidad con la población general, es más o menos el 50% de la población. Pero bueno, lo tengo, por supuesto, lo podemos seleccionar en cada lugar y de hecho nos sirve para ir a fortalecer las campañas. Cuando sabemos que hay un distrito que tiene pocos adultos mayores, buscamos estrategias en ese distrito con los intendentes para acercarnos a ellos, porque seguramente muchos no lo hicieron no porque desconfíen, sino porque no saben, no les llegó la información. Así que y un dato más, porque entiendo que ahora se va para esta nueva fase también se van a empezar a utilizar escuelas, por eso es también clave el trabajo con sindicatos. Cuéntenos un poco. También, ¿no? Sí, vamos a empezar a vacunar ahora ahora quiero decir cuando lleguen las vacunas, las nuevas en más cantidad, en 350 escuelas en todos los distritos, en los 335 distritos de la provincia. Por supuesto hay algunos como Matanza que tienen más cantidad y otros más chiquitos tienen quizás una sola escuela. En esos lugares se va a hacer una vacunación en la vía pública, donde la escuela solamente lo utilizamos como el lugar donde tenemos el freezer, porque hoy, acuérdense que hay una cadena de frío muy estricta. Entonces ahí tenemos el freezer y tenemos computadoras y todo esto es digitalizado, así que tenemos que cargar la información, etcétera. Pero digo la vía pública porque nosotros no queremos que la gente vaya
hacer una cola, porque es gente de riesgo. Ni se amontonen en lugares cerrados. Totalmente, ni en lugares cerrados, ni se amontonen en general, tenemos que evitar que se amontonen, y tampoco queremos que utilicen o taponen los servicios de salud, los centros de salud periféricos, porque tienen que seguir cumpliendo sus funciones, que nos cuesta mucho que la estén cumpliendo. Y de paso aprovecho para comunicar esto que es importante: el calendario de vacunación general, que no es Sputnik, ha caído mucho. Ha caído cerca de un 35%, así que también estamos en una campaña para intentar que sobre todo los niños y las niñas sean vacunados, así que queremos que los centros de salud sigan haciendo su trabajo entre atender general y vacunación. Una última consulta, viceministro. A ver, en el medio de los rebrotes, de las terceras y segundas olas que se están dando en Europa, aquí mismo con la multiplicación de contagios, esta caída en la tasa de contagios, ¿no? En el AMBA, en la provincia de Buenos Aires puntualmente, ¿hasta dónde nos puede entusiasmar? No, yo creo que lo más entusiasmante de lo que sucedió en los últimos 10 días ya es que dejó de subir. Porque la perspectiva que teníamos la primera semana de este año y la última semana del año pasado era a esa velocidad duplicamos cada 2 semanas. Dejó de pasar eso y es muy positivo, tiene que ver con los cuidados, pero no es suficientemente positivo como para tranquilizarnos. No está bajando a una velocidad muy grande y sabemos que ante cualquier descuido vuelve a hacer una velocidad muy grande de crecimiento, así que nos preocupa y nos posiciona en una situación en la cual la segunda ola del próximo invierno sabemos que va a ser tremenda, eso está clarísimo, va a ser tremenda, nos tiene que agarrar con toda la población vacunada. Por eso cada segundo cuenta. Viceministro, gracias por el tiempo y por contarnos esas buenas que ya se empezaron a implementar desde el día de ayer. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, un abrazo. Era Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.